Buenos días a todos los presentes y en especial a la Academia de Perizo por haberme invitado a este primer congreso de magnetoterapia. También quisiera también saludar en especial al ingeniero Antonio Lagata, porque realmente para nosotros los médicos rehabilitadores y fisioterapeutas realmente va a ser un antes y un después en la rehabilitación. En lo que se prepara lo del PowerPoint, vamos a continuar aquí hablando. El diamagnetismo, la diagnetoterapia, no está en nuestros libros. Por tanto, quiero dedicarles 2 minutos antes de continuar con el evento, porque pueden surgir muchos equipos de diagnetoterapia, pero la base de la diagnetoterapia no la tenemos en los libros, como tenemos onda de choque, equipos de vibración, todo lo que puede existir de ahora en adelante. Entonces, ¿qué pasa con la diagnetoterapia? Se nos pueden confundir. Cuando se habla todo lo que tiene que ver con campos electromagnéticos, se nos hace en la cabeza magnetoterapia convencional, terapia inductiva, terapia superinductiva, resonancia magnética terapéutica, y todo eso se nos puede crear una confusión. Y quiero aclarar una cosa: todos estos campos electromagnéticos o todo esto que genera esta terapia electromagnética tiene un factor común, el generador electromagnético, pero el producto final es diferente. Y el diamagnetismo, sí, gracias. Y el diamagnetismo es algo nuevo y por tanto es importante hablar sobre eso. ¿Qué sucede? Que todo esto que tenemos nosotros como médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en nuestro centro nos genera de forma general y biológica la estimulación de los vasos sanguíneos, la estimulación de la osteogénesis, la estimulación del colágeno, la mejora de la musculatura lisa y la musculatura estirada, y de forma general nos prepara el organismo para que se vaya reparando. Eso desde un punto de vista biológico. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con el diamagnetismo, que como bien explicó el profesor, que consistía en la movimiento contrario, molecular contrario a la zona que lo emite. ¿Qué beneficio tiene a nuestro organismo? Quiere decir, se va a sumar el efecto biológico más un efecto mecánico. ¿Qué sucede? Que el efecto biológico en los campos electromagnéticos, la terapia electromagnética que tenemos es de forma global. Aquí cuando vamos a entrar en el diamagnetismo como tal, vamos a ver que podemos ser muy específicos a la hora de hacer la terapia. Quiere decir, podemos diferenciar muchas cosas que no habían precedente en la medicina. Por eso es muy importante, porque a medida que demos a conocer el diamagnetismo y se ponga en nuestros libros, entonces que se le va a dar el lugar que realmente se merece. Porque desde que lo vi la primera vez dije, esto va a ser un antes y un después en la rehabilitación. Y evidentemente va a ser así. No quiero detenerme en la parte física, porque ya el profesor Pietro habló bastante en ello. Un detalle, que la importancia es que estos campos magnéticos tienen que tener una alta intensidad y una baja frecuencia, y todo lo que teníamos hasta ahora era imposible crear el diamagnetismo, porque nosotros trabajamos con campos electromagnéticos de alta frecuencia y de una intensidad no tan alta, pero que provocaba roturas en las moléculas. No se podía hacer el diamagnetismo sin estragar, sin dañar las moléculas de nuestro organismo. ¿Y qué pasa? Nosotros somos cuerpos eminentemente diamagnéticos, porque el agua es una sustancia diamagnética. Y si nosotros somos el 60% de agua, es que ahora es que va a empezar realmente la revolución del diamagnetismo. ¿Qué vamos a lograr nosotros si logramos hacer una terapia diamagnética en un cuerpo diamagnético? Cuando nosotros hacemos terapias electromagnéticas y ponemos a los pacientes a recibir cualquier tipo de esta terapia electromagnética, inductiva, terapia resonancia magnética, cualquiera de esas, hacemos una reorganización de forma global, de forma general. ¿Qué pasa con el diamagnetismo? En el diamagnetismo tenemos dos cosas. Primero, que haces un estímulo biológico muy diferenciado. Puedes diferenciar y estimular tejidos por separado, puedes trabajar los dolores según la génesis del dolor, puedes trabajar la inflamación según el tipo de inflamación. Y entonces, ¿qué sucede? Que con el diamagnetismo hay un movimiento mecánico, logras crear un equilibrio homeostático, un equilibrio para que la base de la inflamación es el agua. Tú puedas entonces, independientemente de todo lo que tú preparas desde un punto de vista biológico, también desde un punto de vista mecánico, existe un movimiento que tú puedes equilibrar ese espacio. A la vez, el citoplasma, que está constituido por agua, la membrana citoplasmática, pues ya tú estás también estás estimulando también desde ese inicio a que esa célula se reorganice, porque lo que hacemos con toda esta terapia es reorganizar el tejido para que comience a repararse.
Ahora, pero aquí sí vamos a intervenir, yo digo que es como el biturí que vamos a tener los médicos rehabilitadores y los fisiatras para intervenir directamente en la lesión. Entonces, partiendo de esto general, existen 4 mecanismos de acción con los que vamos a trabajar en este equipo. Está el desplazamiento de líquido, como ya hablamos, que vamos a hacer un desplazamiento de líquido extracelular y una estimulación a nivel de líquido, a nivel citoplasmático, para acelerar todo lo que es la recuperación de las células. También tenemos lo que es la bioestimulación endógena. Esto también no tiene precedente en la rehabilitación. Nosotros cuando ponemos a los pacientes con determinadas patologías frente a la cama magnética o la terapia inductiva, nosotros ponemos al paciente ahí con la lesión. Ahora, cuando estamos bioestimulando, podemos nosotros bioestimular por separado cada tejido. Si tenemos como concepto que cada tejido tiene una frecuencia de repolarización diferente, no había precedente en rehabilitación. Yo me acuerdo que pongo a los pacientes en la cama magnética o en la resonancia magnética terapéutica, ¿y qué pasa? El tejido puede ser inteligente, pero fíjense que estamos desde 100 Hz hasta 5000 Hz. Entonces, ¿qué estábamos haciendo hasta ahora y qué vamos a lograr con el diamagnetismo? A ver si comprenden. Cada tejido, y lo vamos a ver en la práctica allí, cada tejido es capaz, se puede trabajar con la frecuencia para ayudar a repolarizar esa membrana. Es por eso que le digo que el biturí, porque vamos a ir específico a un paciente que le tratamos la inflamación, tiene una lesión específica, ya sea en tendón, en hueso, en cartílago, y ahora sí, por primera vez en la medicina, podemos interactuar directamente para esa bioestimulación específica de esa membrana. Entonces, esto es algo que tampoco tenemos precedente en la medicina y en la rehabilitación. Y es importante tener un diagnóstico. Yo digo que la máquina, el equipo, la CTU Mega 20, diamagnetismo, siempre va a ser un efecto positivo. Si no pasa así, hay que reevaluar el diagnóstico y hay que reevaluar a la hora de organizar el protocolo. ¿Por qué? Porque con un diagnóstico preciso vamos directo entonces a incidir en la lesión como tal, a reparar el tejido, a trabajar en la inflamación y en el dolor también. Otro mecanismo, un tercer mecanismo que también es novedoso y por primera vez en rehabilitación es el pain control de este tipo. Tenemos como médicos rehabilitadores más de cientos de equipos que pueden aliviarnos el dolor. Ahora, ¿qué es lo nuevo y lo novedoso en esto? Que no tenemos nada que preceda a poder separar un dolor nociceptivo a un dolor neuropático. Ahora me llega el paciente con una lesión tendinosa o una lesión a nivel de nervio, una radiculopatía, un túnel carpiano. ¿Qué tenemos hasta ahora? Le ponemos el ultrasonido para todo igual, la corriente para todo igual, los magnetos para todo igual. No podíamos diferenciar en una misma zona si el dolor era neuropático o si el dolor era nociceptivo. Ahora, de nuevo, por primera vez en la historia de la medicina, de la rehabilitación, podemos separar el dolor de origen neuropático a de origen nociceptivo. En nuestra carrera nos dicen, la producción del dolor es diferente, pero nunca nos habían dado, bueno, pues entonces para resolverlo tiene que ser diferente también. Siempre nos dan la génesis de cómo los mecanismos que se producen el dolor, por esta vía o por otra. Pues también había que existir mecanismos que podamos aliviar el dolor por vías diferentes. Entonces, por primera vez también tenemos esa posibilidad que si tenemos un paciente delante de nosotros, tenemos un dolor nociceptivo o un dolor neuropático, tenemos los dos mecanismos para atacarlo. ¿Y qué pasa con el paciente que están incidiendo los dos dolores, neuropático y nociceptivo? Pues bien, podemos mezclar y dar un tiempo de neuropático, un tiempo de nociceptivo, y entonces estamos yendo directamente al tipo de dolor que se está produciendo en el paciente. Como ven, esto es algo tampoco sin precedente. Yo cuando por primera vez vi el diamagnetismo, y gracias a Miquela, que fue la primera que me introdujo en esto, yo quedé maravillado, porque es que no es una sola cosa, son varias cosas que hacen que marquen la diferencia. Realmente, el primer congreso de magnetoterapia, espero que pronto esté en los libros, que haya más congresos, porque realmente no tiene nada que ver con lo que conocemos nosotros los médicos rehabilitadores hasta el presente. Y es por la forma en que interactúa, porque ese diamagnetismo no se había podido lograr. Otro mecanismo de acción también interesante, de esto sí tenemos precedentes de lo que es la introducción de medicamentos dentro de nuestro organismo. En el caso conocemos la iontoforesis, que a punto de partida de medicamentos ionizables, tú introduces medicamentos dentro del organismo. Ahora, ¿qué sucede con el implante molecular? Implante molecular que destaco que no es iontoforesis. Es implante molecular porque no necesitamos medicamentos ionizables y lo que necesitamos es la masa molecular de ese medicamento para introducirlo a nuestro organismo.
que por una ley gaussiana, por esta fuerza gaussiana, permite que lo llevemos al nivel que uno quiera. ¿Hasta cuánto? Hasta 70 milímetros. Quiere decir que una vez que tengamos un paciente, le quitamos la inflamación. ¿Qué dolor tiene el paciente? Según el tipo de dolor, trabajamos sobre el dolor. ¿Dónde es la lesión del paciente? Trabajamos sobre la bioestimulación específica del tejido. Podemos estimular un tejido, 2 o 3. Ahora, no basta con eso. ¿Quieren también ponerle medicamentos? Pues tenemos entonces el implante molecular que con una prescripción médica podemos llevar ese medicamento y ese principio activo a la profundidad de 7 centímetros. ¿Qué diferencia tiene con la iontoforesis que pueden comparar? En que en la iontoforesis tradicional todo el principio activo queda disperso en todas las placas, en todas el plano por debajo de la piel. Sin embargo, en el implante molecular, cuidado, porque todo el principio activo sí se va a mover al nivel que lo queremos llevar. Quiere decir, para mí otra cosa muy novedosa, una tercera cosa muy novedosa en este equipo. Yo digo que podían haber sido 4 equipos diferentes. Lo que pasa es que el generador que se necesita es tan potente que ya se aprovecha el mismo para todo. Pues no bastó con estos 4 mecanismos de acción y también se le asocia una radiofrecuencia. Radiofrecuencia que no me detengo porque ya la conocemos de nuestros libros, igual que las ondas de choque, nosotros como físicos y rehabilitadores. Pero tiene algo también peculiar esta radiofrecuencia. Todas las radiofrecuencias que utilizamos hasta ahora tienen, cuando nosotros ponemos un paciente bajo el efecto de la radiofrecuencia, llega un momento que se satura. Eso es propio de la física. Cualquier cosa que pongas frente a un tipo de temperatura, llega un momento que se satura, que ya hasta ahí llega. Sin embargo, por ese mismo manípulo que sale el diamagnetismo, al salir la radiofrecuencia, se crea el fenómeno push and pull efecto y es inagotable esa aplicación. Quiere decir, por eso que los pacientes cuando están con estas inflamaciones crónicas asociando el diamagnetismo junto con la radiofrecuencia, es increíble el movimiento o cómo se acelera el proceso de desinflamación. Entonces, ya de esta forma, cuando estamos frente a estos equipos, le explico así el diamagnetismo porque igual que se habló ahora de onda de choque, ya saben que por la onda de choque también va a salir diamagnetismo. Entonces me quería detener en tema del diamagnetismo porque ahora pueden subir más equipos, pero es que del diamagnetismo no había precedente y todo parte de esa misma base. Entonces con estos equipos o con estos mecanismos de acción se crean los protocolos para tratar al paciente. Quiere decir que ahora en un paciente cuando nos llega a rehabilitación vamos a ver qué inflamación tiene, qué tipo de dolor tiene, qué daño y qué tejido es que está dañado. Después, ¿qué medicamento le quiero implantar? Y por último, si la asocio o no la radiofrecuencia, que para eso sí tiene los principios, los oficios de cuándo se da y cuándo no se da. Ahora, campos de aplicación. Cuando estoy dando las formaciones, digo, les dejo una pregunta y la hago ahora para todos y que se acerquen y me lo digan. ¿En qué campo no? No en qué campo de aplicación, sino en qué no se puede aplicar el diamagnetismo. Gracias a Dios, este equipo que se hizo ahora va encaminado a nosotros las patologías osteoarticulares, pero yo creo que esto es un principio en el avance de la medicina, porque pensándolo desde un punto de vista médico, clínico, ¿cuántas cosas no pudiéramos hacer nosotros con el diamagnetismo? Entonces, por tanto, campos de aplicación en todos aquellos que no sea contraindicado. ¿Y en cuáles son contraindicados? Bueno, hablamos, los agentes físicos desde la creación del mundo son los mismos. Por tanto, el diamagnetismo cae dentro de los campos magnéticos, dentro del magnetismo. Por tanto, la contraindicación es la suma de los pacientes que no se pueden dar ningún tipo de magnetoterapia junto con los que no se pueden dar radiofrecuencia. Entonces, ya de esta forma así general, podemos tratar a los pacientes de una forma muy diferenciada y con una excelencia increíble. Además, no cortamos ningún proceso fisiológico del organismo, sino que aceleramos los procesos con este. No es que se bloquea ningún proceso de reparación, sino que se acelera el proceso de reparación. Las modalidades de aplicación, de forma de resumen, un tratamiento no invasivo. Es importante que esta terapia se pueda dar con la misma efectividad, separado del paciente hasta 2 o 3 centímetros, lo que es el diamagnetismo. Es una terapia no invasiva, una terapia adaptable a la complejidad en el desarrollo de la patología. Vamos desde un paciente muy, muy agudo hasta pacientes de años de evolución, con dolores de 10, 15 años de evolución, cómo vamos acompañando y cómo vamos logrando resolver el problema. Aplicable justo después del trauma o en fases pre o postoperatorias. No necesita contacto directo con la piel, una intervención en la piel dañada, intervención directa en vendajes, aparatos ortopédicos. Conclusiones: tratamiento indoloro,
de amaneurismo aplicado, efecto intra y extracelular, diferentes mecanismos de acción, una diatermia asociada y registro de tratamiento para pacientes y progresión de síntomas. Hasta ahí traté de una forma de pocos minutos resumir algo que para mí digo que va a ser un antes y un después en la rehabilitación. Muchas gracias.